me refiero. Sí, sin duda que todos los años para esta época tenemos la misma situación. Cuando cae la helada grande, la fuerte, digamos, del año, ya lo que es gran parte de la producción mendocina queda para atrás, digamos, sin poderse vender porque se quema. Y se comienza a traer mercadería del norte argentino, donde lógicamente cambian los números, los precios para los mercados y también para el consumidor. Con el agravante este año de que se ha helado en gran parte del norte argentino. Así que hay que ver cómo se va a comportar los mercados con la cantidad de mercadería que entra. Pero tenemos otra situación, que las ventas están muy caídas y esto puede ayudar al consumidor a que los precios no se vayan tan altos. Bien. Porque hace muchos años que no se ve una situación similar, ¿no? Bien, o sea, a ver, porque se desprenden distintas cuestiones, ¿no?, en base a esto que está diciendo. Por un lado, a ver, que las cosas van a subir producto de estas inclemencias y que se empieza a traer fruta del norte, decía usted, que van a subir. Ahora, la consulta es, ¿tienen más o menos ustedes estipulado, desde la Unión Frutihortícola, tienen, estipulado más o menos de qué incremento estamos hablando? No. Porque hay que esperar que entre la mercadería, se vea cómo se va a establecer el precio de venta y cómo van a estar las ventas. Entonces, vemos la situación bastante compleja, bastante complicada. Por ahí se habla de un 20 o un 30%. Te voy a dar un ejemplo. De hace una semana, una bolsa de choclo estaba en 18 o 20 mil pesos. Sí. Hoy está en 60, 70. Sí, pero bueno, ahí eso se fue por las nubes directamente, ¿no? Bueno, por eso te digo que los porcentajes no son los que estaban comentando por ahí. Entonces hay que esperar a que comience a trabajar y ver realmente qué precio va a estar. Un ejemplo te voy a dar también. El año pasado, los primeros días de junio, los precios que teníamos. El tomate llegó a valer 80 mil pesos, el zapallito italiano 70 mil, no sé si vos recordarás. Sí, sí. Bueno, a los 15 días, 20, había bajado más de la mitad. ¿Por qué? Porque no se vendía mucho y ante perderse entra a trabajar la oferta y la demanda y los precios bajan. Sí. Por eso es importante avisarle al consumidor que lo que esté caro no lo compre, que trate de buscar alternativas, que hay mucha mercadería que todavía se están produciendo en la provincia que están baratas, como la papa, el camote, la cebolla, la lechuga, el verdeo, la acelga, beteraba, brócoli, coliflor. Bueno, hay una serie de mercaderías que todavía se puede seguir comprando, ¿no? Bien. Bueno, eso es importante lo que marca, ¿no? Porque sabemos cómo a veces el argentino es, lamentablemente, ¿no? Cuando sabe que las cosas van a subir, en vez de dejar de comprar, justamente aplica el proceso inverso, compra, y digo, bien lo decía usted, el año pasado, sin ir más lejos, sucedió de que se dejó de comprar y, bueno, empezaron a bajar las cosas porque no había consumo, en definitiva, ¿no? Seguro. Eso es lo que hay que recurrir en este momento. Y tenemos que destacar también que hay poco circulante, no hay billetes, no hay transferencia, cheque electrónico, pero el billete no hay. Se ha caído bastante el circulante. Entonces todo eso va a influir en la venta. Bien. Y por otro lado, que lamentablemente hay que hablar de esto, recordemos que estamos hablando con Omar Carrasco, el titular de la Unión Frutihortícola Argentina, región Cuyo. Por otro lado, Omar recién decía, también en el medio de toda esta conversación, que hacía mucho tiempo que no se ve una pérdida o unas ventas tan flojas como las que se están viviendo en estos momentos, ¿no? Sí. Vos sabés que esto me hace acordar al 2001, cómo se manejó en ese tiempo los precios de los mercados, que estamos más o menos en una situación similar.
Pero a ver, a ver, porque contextualice un poco cómo se manejaban o cómo se está manejando, inclusive en qué sentido, cómo sería eso. Sí, que las ventas están muy caídas. Vos si observás, vas a ver que están abriendo varias verdulerías y a los 3-4 meses la están cerrando. La verdulería la abren porque la gente se está quedando sin trabajo y busca una alternativa. Sí. Y después es que no funcionan y tienen que cerrar. Lo mismo se traslada esto a los puestos de los mercados. Hoy en día vas a encontrar varios puestos desocupados, y algunos que han vendido los puestos porque no pueden seguir trabajando. Entonces también tenemos el caso de los productores, que con los precios que tiene la mercadería hoy, la mercadería de Mendoza, los precios de venta no cubren los precios, los costos, digamos, de producción. Bien. Entonces hay una serie de cosas que hacen después a establecer el precio que se va a manejar. Todo influye en la venta, en la oferta y la demanda, como pasa con la fruta. Hoy en día la fruta, la manzana, la pera están en buenos precios y el cítrico es el que está mandando porque es la época que la gente consume cítrico y es que se vende mucho, todo tipo de mandarina, naranja. Bien. Pero ¿qué pasa? Son diferentes provincias. Por ejemplo, donde hay helado en Salta ahora es el daño que ha hecho con la mercadería que hablábamos. El cítrico viene de Entre Ríos y la manzana y la pera, gran parte viene del Río Negro. Entonces son diferentes situaciones. Sí, ahora me quedé con lo que dijo recién porque es muy fuerte, ¿no? Digo, que me mencionó dos cosas que me hicieron ruido, que, a ver, obviamente es la realidad, pero es fuerte, insisto, porque por un lado dijo, me hace acordar esto al 2001, de cómo se manejan los mercados, y por otro lado lo que mencionó también, de que, por ejemplo, no sé, hay verdulerías que abren porque se quedaron sin trabajo, entonces buscan una alternativa y resulta que se topan con la triste realidad y duran 3 meses literalmente y terminan cerrando, ¿no? Sí. Es lo que estamos explicando, más o menos. Sí. Bien, menos mal que se entiende lo que se quiere expresar. Bien. En el 2001 la pasamos bastante difícil. Hoy en día escuchamos por ahí hablar a algunos políticos nacionales donde dicen que han bajado la presión tributaria y esperan la vuelta de la gente. Entonces nosotros le decimos, bueno, ¿por qué no vienen ustedes, se bajan del caballo y vienen y caminan los mercados? Entonces se van a dar cuenta cómo está la situación. Sí, es duro, ¿no? Esto que está marcando. Y a ver, y nadie queda exento, ¿no? En este caso estamos hablando del sector frutícola, pero es una cadena. Si la gente no tiene plata, básicamente... en este marco, ¿cómo se las ingenian, desde el sector, ¿no? Para tratar de vender cuando tienen que lidiar, no solo digo con la situación actual, que es esto que estamos hablando, sumado a las complejidades, es como lo que hablábamos al principio de la entrevista, de que las heladas provocan, bueno, que haya que ir a buscar fruta de otros lugares y los precios se disparan totalmente. El ejemplo que puso el Choclo recién era 250% de aumento literalmente, ¿no? Sí, la verdad que es una situación bastante jodida. Y la gente, por eso es importante aconsejarlo al consumidor que camine, que busque alternativas, que tenemos los productores que están pasándola mal, hay muchos que están pidiendo préstamos para poder seguir plantando y trabajando, porque no le da la vuelta de la venta, no le ayuda para seguir trabajando. Entonces la situación se ha puesto crítica para los productores. Si hablas con un productor de vid, vas a ver que casi la mayoría le han pagado menos que el año pasado con un pago a 12 meses. Entonces, ¿qué hace el productor? Tiene que embargar, tiene que pedir un préstamo o vender la pinza. Sí, directamente.
Y a ver, obviamente, a ver, Omar Carrasco, ¿no? Titular de la Unión Frutihortícola Argentina, región Cuyo, con él estamos hablando. El consejo, a ver, insistimos, ¿no, Omar? Es lo que está diciendo. Caminar, recorrer, digamos, no legalizar, por ponerle un rótulo, ¿no? No legalizar o no naturalizar lo que no es natural, en definitiva, ¿no? Porque una bolsa de choclo, como dijo recién, no puede salir 70.000 pesos, por ejemplo, de una semana para la otra. Y sí, pero lo es. Sí. Por eso es que comentaba al principio de que tenemos que esperar unos días más a ver cómo se va a manifestar el mercado. Sí. Cuando hablo del mercado, hablo de los mercados en sí. Sí. Y esto de los productores que marcaba, ¿no? De que obviamente están pasando una situación crítica. Con el paso del tiempo, ¿notan ustedes desde el sector que cada vez hay menos productores encima? Sí. Eso lo está viendo mucha gente. Vos, si llegás a andar por el este mendocino, vas a notar que hay un montón de fincas abandonadas. Porque no les da para seguir produciendo. Sí, triste. Como pasó en el Valle de Uco cuando se empezó a zanjar la manzana, la pera. Entonces empezás a ver fincas abandonadas o algunas que cambiaron su matriz productiva. Bien. Bueno, Omar, como para ir redondeando, no sé si quiere decir algo al respecto, agregar algo de lo que hemos hablado, ya sea un consejo para el consumidor o un mensaje a los productores, no sé, lo que quiera, lo que le parezca. A los productores, pedirle que traten de llegar con la mercadería directa a los mercados. Y el consumidor, que en los mercados busque una alternativa, que le pidan a su proveedor de barrio, y cuando va a comprar a los mercados, camine, porque de un puesto a otro tiene diferencia y eso puede ayudar al consumidor. Sí, lo que siempre pasa en Argentina, ¿no? Digo, es increíble, pero digo, en una cuadra de distancia, capaz que el mismo producto está a una diferencia abismal de precio, ¿no? Sí, por eso aclaramos la situación. Bien. Omar, bueno, muchísimas gracias por este contacto que ha tenido con nosotros. Ha sido muy amable, le mandamos un abrazo y ojalá que, bueno, mejore para el bien de todos esto en definitiva. Muchísimas gracias y gracias por su trabajo. Bueno, un abrazo. Ahí estaba Omar Carrasco, el titular de la Unión Frutihortícola Argentina, región Cuyo, hablando, ¿no? Un poquito de la situación del sector y brindando ciertos